Mi nombre es Federico Malpica, soy investigador en el Instituto de Recursos e Investigación para la Formación, que tiene su sede en Barcelona, España. Yo soy mexicano, pero llevo 13 años viviendo por allá, y mi labor está relacionada con todo lo que es la calidad educativa y los procesos de innovación, y una herramienta muy interesante que se llama Scalae, que es una herramienta y protocolos para saber qué está haciendo en las aulas y poderlo mejorar continuamente. Una persona es competente cuando es capaz de, ante una situación problemática de la vida, sea la vida personal, profesional, la competencia que sea, ¿no? Aquí estamos hablando de competencias para la vida, entonces ante una situación problemática de la vida que se le plantea, sea capaz de resolverla, pero a través de un análisis de esa situación problemática, y a partir de aquí pueda escoger algunos esquemas de actuación que sean oportunos, que sean adecuados para resolver esa competencia, y luego sea capaz de aplicar ese esquema de actuación, el que haya escogido que es el adecuado, de manera estratégica, adaptada, para poder resolver esa situación problemática. Claro, conocer el grado de dominio de la competencia implica que podamos observar a la persona ante una situación problemática, cómo analiza la situación y escoge esquemas de actuación que él ya posea, y estos esquemas de actuación normalmente son la interrelación de actitudes que tiene, procedimientos que domina, habilidades que domina, y luego una serie de conocimientos de base que también conoce, comprende, ¿no? Y sabe, que le permiten actuar de manera competente, ¿no? Y luego este esquema de actuación con estos componentes interrelacionados, actitudinales, procedimentales, conceptuales, factuales, los puede aplicar adaptándolos para poder resolver esa situación, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que observar para saber si alguien tiene el dominio de una competencia, ¿no? El objeto de evaluación de una enseñanza por competencias, yo diría que son dos. Por un lado tendríamos el resultado de aprendizaje, pero por otro lado también el proceso, ¿no? El proceso de enseñanza que nos lleva al resultado de aprendizaje, ¿no? Y por tanto el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje son dos procesos, pero están íntimamente relacionados, de tal manera que aquello que aplicamos en las aulas está correlacionado con los resultados de aprendizaje que tendrán los alumnos, ¿no? Por tanto, la formación de competencias y el objeto de evaluación de las competencias tendría que ser también la propia actuación docente por un lado, y luego también las actuaciones que estamos observando en los alumnos para determinar si ya están siendo competentes en la resolución de problemas para la vida, ¿no? La formación por competencias es una pequeña revolución que estamos causando en el ámbito educativo, porque estamos teniendo que pasar digamos, de una tradición, de una enseñanza con una organización del aula más o menos simple, donde los alumnos, pues si estaban bien ordenados y callados mientras uno explicaba, luego hacíamos un ejercicio y luego una evaluación, pues era suficiente para ir cubriendo el programa, ¿no? En la formación por competencias, como ellos tienen que resolver problemas de la vida, saber analizar, tener esquemas de actuación incorporados y aplicarlos de manera estratégica, todo esto supone pues una complejidad en la forma de enseñar, digamos, ¿no? Y luego en la forma de evaluar también, el profesor se enfrenta a que ya el simple examen, digamos, de 10 preguntas ya no es suficiente para poder evaluar esa competencia, porque en ese examen nos es imposible saber si esa persona realmente es competente o no. ¿Qué tal si se lo memorizó para pasar el examen, pero realmente no es competente, y cuando se enfrente en la vida no será capaz de utilizar esas competencias de manera adecuada, ¿no? Esos problemas tienen que ver con algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, una es que los profesores estamos acostumbrados a realizar evaluaciones más para sancionar que para informar, digamos, ¿no? Sí, también para informar, pero todo para sancionar, de tal manera que decimos, tú repruebas, tú apruebas, ¿no? En la enseñanza por competencia tendremos que ir a una evaluación que por un lado tuviera una parte normativa y por tanto sí una calificación, pero por otro lado también tuviera una parte criterial, ¿no? Una parte criterial en función de las capacidades que tenga cada alumno para responder a esa competencia, ¿no? Por tanto, tendríamos incluso que elaborar como boletas de calificaciones con 2 columnas, donde hubiera la parte normativa, que es la que marca pues, las autoridades y que es la oficial, digamos, pero luego tuviera una parte criterial donde en función de la competencia que ya ha adquirido el alumno, yo le pueda medir hasta qué grado está llegando, ¿no? Después de una formación, después de una serie de actividades didácticas que yo le he puesto, ¿no? Y por tanto, esta tendría que ver más con el aprovechamiento, ¿no? Con aquello que ahora ya saben hacer que antes no podían,
Y por tanto, un alumno que ha comenzado en una situación muy básica, pero ha hecho un gran desarrollo de la competencia, podría tener una calificación alta, mientras que un alumno que ya de por sí ya traía la competencia prácticamente adquirida, pues no ha hecho un gran esfuerzo durante el periodo de formación y por tanto posiblemente esta criterial es baja, ¿no? Claro, normalmente lo que sucede es que los profesores combinamos la evaluación criterial y la normativa en la misma calificación. Entonces, un alumno que se saca 6 en un examen, pero decimos, este alumno ha aprovechado mucho, le ha echado ganas, etcétera, pues le pongo 7, ¿no? Para ayudarle un poco, ¿no? Y por otro lado, se sacó 6.5, pues le subo el 7, ¿no? Y un alumno que se sacó 6, pero es un desastre en la clase, no me ayuda, es un flojo, ¿no? Entonces le pongo 5.5 y ya me lo reprobé, digamos, ¿no? Entonces lo que sucede es que al final eso no nos sirve como información, o no nos es útil como información, porque no estamos informando bien qué está sucediendo con ese proceso de aprendizaje del alumno, ¿no? Porque en esa boleta de calificaciones, cuando el padre de familia lo ve, si él ve un 8, dice, ay, qué bien lo hiciste. Si ve un 6, dice, ay, puede ser que diga, ay, qué mal lo hiciste, ¿no? En cambio, no sabe que ese alumno se estuvo esforzando muchísimo para poder llegar ahí, ¿no? Porque la evaluación de competencia tiene que ver mucho con observar en aquello que somos competentes para hacer y en aquello que sabemos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo de manera adecuada en función de lo que queríamos aprender, ¿no? Por tanto, separarlo en dos columnas nos permite que si en un examen sacó 6, sacó 6. Pero además, yo tengo otra serie de herramientas de evaluación que me permiten ir observando cómo ese alumno va mejorando y poderle poner una calificación más criterial, donde al momento de verla, de observarla, tanto sus padres de familia como él mismo, y además el propio docente, también podrá ver que va mejorando, digamos, ¿no? Que le cuesta trabajo, por esa cosa hice en la prueba, pero en cambio ha hecho un gran salto y ha puesto gran esfuerzo y además está siendo cada vez más competente, ¿no? Entonces esto por un lado. Claro, la problemática tiene que ver con cómo definimos la evaluación, qué pretendemos de esa evaluación, solo para sancionar, la queremos para mejorar, la queremos para informar, ¿no? Esa sería una parte. Y la otra es que ningún profesor es capaz de enseñar por él mismo una competencia, porque hay un problema técnico, que es de tiempo. O sea, ningún profesor tiene el tiempo suficiente a sus alumnos para poderles enseñar una competencia. Es muy difícil. Los tenemos un tiempo y luego se nos van y luego llegan otros, ¿no? Entonces, para poder enseñar competencias, sobre todo aquellas que son, digamos, competencias para la vida, de carácter metadisciplinar, que incluyen muchos contenidos de carácter actitudinal, ¿no? Como por ejemplo el trabajo en equipo, la investigación, etcétera, necesitamos hacerlo de manera colectiva. Y el problema es que los profesores, normalmente las calificaciones, los planes de clase y las actividades las hacemos de manera individual. No estamos acostumbrados a hacer cosas de manera colectiva, ¿no? Y eso es un problema en la evaluación, porque si yo tengo que observar a todos los alumnos y yo no tengo 10 alumnos en clase, tengo decenas de alumnos en clase, los tengo que observar a todos en todas las competencias transversales, disciplinarias, etcétera, me va a costar mucho trabajo poder dar clase y además evaluar, ¿no? Por tanto, dependo de que mis colegas y yo evaluemos todos de manera conjunta esas competencias, observemos de manera conjunta con unos criterios comunes a los alumnos, para que entonces sí, entre todos, elaboremos una especie de portafolio de evidencias, de bitácora, que nos permita evaluar, al menos criterialmente, cómo está avanzando en las competencias ese alumno, ¿no? Y yo creo que estos serían como básicamente los dos problemas a los que se enfrentan los docentes, ¿no? Número 1, necesitamos observar la capacidad de análisis que tienen los alumnos frente a una situación problemática. Esa es la primera parte. Por tanto, una herramienta muy importante es crear situaciones problema, simularlas, pero que sean lo suficientemente reales, o crear situaciones reales problemáticas que tengan que resolver los alumnos. Y en esa resolución, observar cómo analizan la situación y qué decisiones toman. Y las decisiones que toman tendrían que ser al respecto de los esquemas de actuación que nosotros hemos enseñado y que ellos se supone que han aprendido para poder resolver esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante un problema de matemáticas concreto donde se necesita la multiplicación para resolverlo, el alumno tendría que analizar el problema. Eso sí, el problema tiene que ser complejo, porque si le damos un problema de matemáticas donde le preguntamos la única variable que falta, pues es muy fácil que él diga, pues es esto, ¿no? Y entonces no lo estaremos ayudando a analizar, ¿no? Y luego nos vienen evaluaciones complejas como las de PISA y como hay 10 variables ya se pierden los alumnos, ¿no? Entonces tenemos que poner situaciones suficientemente complejas. Complejo significa que tengan más variables de las que se necesitan para resolver el problema. Porque normalmente la vida es así, es compleja y tiene muchas más variables de las que se necesitan para resolver los problemas, ¿no? Por tanto, aquí estaríamos entrenando su capacidad de análisis. Esa sería la primera herramienta, ¿no?
Luego, lo siguiente es que escojan esquemas de actuación. Como ya habíamos dicho, los esquemas de actuación están compuestos básicamente de 4 tipos de contenidos: de carácter factual, que son todos los hechos y datos que se tienen que memorizar. Luego, de carácter conceptual, que son todos los conceptos y sistemas conceptuales que se tienen que comprender y construir y poder aplicar. Luego, los procedimientos, que son todas aquellas habilidades, todo el saber hacer, pasos para conseguir un objetivo en concreto, y eso se tienen que dominar, ¿no?, a través de la práctica. Y por último, las actitudes, ¿no? Actitudes que pueden ser normas, valores, pero que expresados en comportamientos, donde la persona, a través de situaciones ejemplares, de situaciones problemáticas, de debate y posicionamiento, los ha incorporado en su escala de valores y actúa con comportamientos más o menos estables en consecuencia, ¿no? Y por tanto, cada uno de ellos forma parte de este esquema de actuación que utilizamos para poder resolver un problema, pero sucede que como se aprende de manera diferente, también se tienen que evaluar de manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en este problema de matemáticas, ¿no?, los alumnos, si tenemos 4 alumnos, imagínense que tenemos 4 alumnos, cada alumno puede estar fallando en en una de las diferentes partes de este esquema de actuación. Un alumno, por ejemplo, está fallando porque no se sabe las tablas de multiplicar. Como para el problema se necesita hacer una multiplicación, pero no sabe bien las tablas, falló. El otro alumno también falló, por tanto no es competente, pero en lo que falló es que al momento de analizar el problema definió que lo que se necesitaba era una suma y no vio que lo que necesitaba realmente era una multiplicación. Por tanto, pues todavía no entendió el concepto de multiplicación y para qué se aplica, ¿no? Por tanto, falló en lo conceptual, ¿no? Otro alumno analizó bien el problema, se sabe bien las tablas, tiene claro el concepto, pero al momento de hacer el algoritmo de la multiplicación falla, o sea, se equivoca, ¿no? Por tanto, el procedimiento de la multiplicación lo tiene que practicar más, todavía no lo domina, ¿no? Y el otro se analiza bien el problema, digamos, se sabe bien las tablas, al derecho y al revés, el concepto de la multiplicación lo tiene muy bien, el algoritmo los puede hacer muy bien, pero es un poco displiciente, flojo, como que no le llama la atención las matemáticas, ¿no? No tiene una actitud correcta. Como no tiene una actitud correcta, al final falla en cualquiera de las otras 3, ¿no? O no desarrolla el problema, o se inventa otras cosas, etcétera, ¿no? Por tanto, ninguno de los 4 es competente. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un fallo en una parte del esquema de actuación diferente, ¿no? Por tanto, hay que atacar diferente. El primero, lo que tendremos que hacer es, tú necesitas practicar más la memorización, ejercitar la memorización de las tablas de multiplicar. El siguiente, habría que volverle a explicar el concepto, ponerle más ejemplos que pueda aplicar en más situaciones para que entienda cuál es el concepto de la multiplicación y para qué se utiliza. El tercero, lo que tendría que hacer es ejercitar más, practicar más el procedimiento del algoritmo de la multiplicación. Y el último, habría que hablar con él o convencerlo, o él convencerse, motivarlo, ponerle ejemplos de para qué lo va a utilizar en la vida, por qué es importante la multiplicación y resolver este tipo de problemática, ¿no? De tal manera que él fuera incorporando esa actitud correcta que se necesita para ser competente, ¿no? Por tanto, ahí ya tenemos varias herramientas para la evaluación de competencias en función del tipo de contenido que se necesite para esa competencia y esos esquemas de actuación. Y por último, tendríamos que observar que puedan utilizar de manera interrelacionada ese esquema de actuación con todos esos contenidos para resolver el problema y de manera estratégica, porque dependiendo del problema tendrían que poderlo adaptar, ¿no? Y por tanto tendríamos que utilizar muchas herramientas de evaluación que tengan que ver con la observación. La observación tendrá que ser observación inicial, observación durante el proceso que desarrollan la competencia y desarrollan esas situaciones problemáticas, y una evaluación final donde se le pone una situación problemática donde se supone que ya son competentes, y aquí él tendrá que hacer el esfuerzo de desarrollar desde el análisis, el esquema de actuación y después la aplicación estratégica de ese esquema, ¿no? Las competencias, digamos que los podemos clasificar en competencias de carácter más disciplinar, que tienen que ver, pues, con las materias, aunque son instrumentales, porque no aprendemos las matemáticas por las matemáticas, sino que aprendemos matemáticas para resolver problemas de la vida, digamos, ¿no? Las interdisciplinares son aquellas que le ayudan a las diferentes disciplinas y, por tanto, el trabajar en equipo o el saber leer, ¿no? La lectura y comprensión le ayuda a las diferentes disciplinas, etcétera, ¿no? Serían las interdisciplinares. Y las metadisciplinares son aquellas que no tienen nada que ver con las disciplinas, sino que son totalmente transversales y nos ayudan también a resolver problemas de la vida, ¿no? Que podría ser como la investigación, ser críticos constructivos, la honestidad, ¿no? También, etcétera, ¿no? Valores, todo el tema de valores tiene que ver con competencias de carácter metadisciplinar. Entonces,
Estas competencias requieren, como ya decíamos, de un trabajo colectivo del profesorado. Es muy importante y de metodologías que sean abiertas. Abiertas significa que los alumnos estén dando información constantemente a los docentes para saber cómo están avanzando en su proceso de aprendizaje. Entonces, la única manera de hacer eso es que los alumnos puedan, en estos métodos abiertos, puedan hacer algo, puedan hablar, puedan discutir entre ellos, puedan investigar, puedan colaborar, porque cada vez que ellos hacen algo nos dan información, podemos observar y nos dan información sobre hasta qué grado están desarrollando la competencia, ¿no? Por tanto, ¿eso qué implica? Implica metodologías también activas, donde el alumno tenga que hacer cosas, digamos, ¿no? Y por tanto, metodologías también donde planteemos situaciones problemáticas cercanas a su realidad que les permitan motivarse hacia ella, pero también a intentar resolver ese problema, digamos, ¿no? Por tanto, aquí estamos hablando de métodos como el método de proyectos, investigación del medio, simulaciones, resolución de problemas, aprendizaje basado en resolución de problemas, métodos de este tipo que permitan a los alumnos incorporar esas competencias, digamos, relacionarse entre ellos, aprender entre iguales, ¿no? Y eso obviamente nos va a dar la información necesaria luego en la parte de evaluación. Un docente que hasta el momento su práctica habitual, aquello digamos que lleva en su mochila docente, que son sus herramientas didácticas, ¿no? Tienen que ver más con una enseñanza más magistral, instructiva, ¿no? Donde más o menos sus herramientas es comenzar un tema explicando, a partir de aquí hacer una serie de ejercicios y luego una evaluación, tendrá que dar un salto importante para poder evaluar por competencias, ¿no? Profesores que han incorporado ya en sus prácticas metodologías como las que estamos mencionando ahora, que son activas, que incorporan que los alumnos también se puedan poner de pie, puedan hablar, puedan participar, puedan moverse. Profesores que han incorporado ya en sus prácticas una organización compleja del aula, les costará menos, ¿no? Por tanto, un poco iría por ahí. O sea, lo que necesita el profesor es incorporar, es decir, también él necesita desarrollar competencias docentes para poder observar claramente cuál es ese desarrollo de competencia en cada uno de los alumnos, ¿no? Por tanto, necesitan ser buenos observadores de sus alumnos, necesitan ser buenos escuchas de sus alumnos. Y por tanto necesitan que ellos participen, que ellos se activen y para que entonces les dejemos ese campo donde nosotros podamos hacer la observación, digamos como una especie de observación de una investigación etnográfica donde estamos trabajando con ellos pero al mismo tiempo los estamos observando, ¿no? Y toda esa serie de competencias docentes las tienen que ir incorporando todos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, sobre todo si queremos que sea esa enseñanza por competencias y ese aprendizaje para la vida, ¿no? Desde ya a principios del siglo XX, ya grandes pedagogos hablaban de dejar que la vida entrara a nuestras aulas, ¿no? Y lo que ha pasado es que los contenidos de carácter disciplinar a veces no han permitido que realmente la vida entre a las aulas, ¿no? Porque al final acabábamos enseñando contenidos que aparecían en libros de texto y que eran como muy académicos y muchas veces alejados de la realidad que están viviendo nuestros alumnos, ¿no? Por tanto, poca funcionalidad, poca significatividad tenían para ellos, poco significado, ¿no? Y al final lo que hacían pues, era memorizar ese contenidos porque me lo pide el profesor, porque tengo que pasar la asignatura y luego pues ya se me olvidan y al final nos acabamos quedando con muy poco de lo que aprendimos en la escuela, ¿no? Entonces, el contexto es importantísimo porque es la vida. Y lo que tenemos que hacer es incorporar ese contexto en nuestras clases, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, cualquier problema, sea social, económico, cultural, incluso de la vida de la propia escuela, de la comunidad educativa, del propio grupo clase, de algún alumno, como ejemplos que pudiéramos incorporar como contenidos en la clase. Sería lo ideal. El contexto es importantísimo. También un contexto complejo ayuda en la enseñanza por competencias. Si nosotros queremos tapar los problemas, cuando hay algún problema queremos esconderlo, no permitimos que la vida entre en las aulas. Si utilizamos los problemas como ejemplos de clase, si utilizamos los problemas para poder enseñar las competencias y que se vayan aprendiendo, estamos utilizando ese contexto como espacio educativo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y por tanto, incluso yo diría, si no existen problemas en tu clase, profesor, pues hay que crearlos. Hay que crear situaciones problemáticas. A veces, con algunos colegas hemos entrado a clase y decimos, bueno, aquí se quiere enseñar la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Como una competencia. Pero todos los alumnos tienen colores para iluminar y hojas, ¿no?
pues nunca van a aprender a ser solidarios, por más que les echemos el sermón, digamos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Quítale la mitad de los colores y que todos tengan que iluminar. Y entonces, en ese momento, cuando tengan esa situación problemática, cuando se tengan que prestar los colores, tengan que hacer turnos, tengan que ver de qué manera se organizan, en ese momento empezarán a aprender lo que es la solidaridad, ¿no? Entonces, hay que crear esas situaciones en las clases, en la comunidad educativa, en el propio espacio de la escuela, para que todo eso lo podamos ir incorporando a ese contexto complejo y problemático, nos ayude precisamente en la propia enseñanza de las competencias. De las competencias lo que podemos observar normalmente son los comportamientos, ¿no? Que es un poco la punta del iceberg, porque podemos observar el proceso de desarrollo de una competencia, ¿no? donde el alumno se desempeña ante una situación problemática y entonces él tiene que hacer todo ese proceso de analizar la situación, escoger el esquema de actuación adecuado, aplicarlo de manera estratégica, ¿no? Y por tanto nosotros lo que podemos observar es ese proceso de desarrollo de la competencia en una situación concreta y por tanto, ¿qué necesitamos? Muchas situaciones donde podamos observar esto, ¿no? De hecho, a según qué niveles, no solamente es el profesor el que lo tendría que observar, sino los conjuntos de profesores, pero también los propios alumnos. Y aquí una herramienta interesante es el portafolio de evidencias, que es una forma en la que el propio alumno puede ir juntando evidencias de cómo él mismo va desarrollando esas competencias, ¿no? Esto puede ser interesante. Otro es el contrato didáctico, ¿no? Donde el profesor y alumno hacen una especie de acuerdo de aquello que él va a desarrollar, de aquellos problemas que él va a solucionar en función de una serie de contenidos que le estamos dando, tanto de carácter factual, conceptual, procedimental, actitudinal. Y entonces él los tiene que aplicar a unas situaciones problemáticas y entonces les ponemos grados, ¿no? Y cada uno le hacemos un acuerdo en función del grado de desarrollo de competencias que está desarrollando, ¿no? Pero entonces nosotros hacemos ese contrato, él actúa y el profesor tiene capacidad entonces de observar, ¿no? Si no organizamos socialmente el aula, es muy difícil observar competencias, porque entonces si le ponemos el mismo ejercicio a todos y cada uno lo tiene que hacer de manera individual, tendríamos que ir pasando uno por uno y eso es difícil, ¿no? Calificar un montón de cuadernos también es difícil, ¿no? En cambio, si los organizamos en grupos, entonces en cada grupo nosotros podemos ir observando cómo se desempeñan, podemos ir haciendo anotaciones. El profesor tiene que tener una especie de bitácora e ir cada clase, en cada actividad, decir, me voy a fijar en 4 o 5 alumnos a los cuales voy a observar y voy a ver qué tal se desempeñan. En la siguiente actividad me fijo en los otros 5, en la siguiente actividad en otros 8, 10. Esos grupos nos pueden ayudar. Los propios grupos también pueden hacer evaluaciones entre ellos y también definir, ¿no? Y por lo tanto, a partir de toda esa observación que hacen entre ellos, que hace personalmente cada uno como autoevaluación y que hago yo como profesor y que hacen mis colegas, juntamos suficientes evidencias como para saber en qué proceso de desarrollo de las competencias están cada uno de los alumnos, ¿no? Esto es importantísimo, porque como ya decíamos, un profesor no los tiene el tiempo suficiente. Diríamos que la escuela tampoco los tiene el tiempo suficiente como para enseñar competencias, sobre todo las de carácter metadisciplinar, ¿no? Todas las que tienen que ver con los aspectos de ciudadanía, ¿no? Y otras cosas de valores, digamos, ¿no? Por tanto, el apoyo de los padres es imprescindible. De tal manera que tanto, digamos, la casa también se puede convertir en un espacio educativo, donde bien asesorados los padres de familia podrían realizar actividades que ayudaran en ese proceso de aprendizaje de las competencias. Sabemos que para aprender actitudes necesitamos tener ejemplos, para que entonces yo diga, yo quiero parecerme a, ¿no? O yo quiero seguir el ejemplo de, ¿no? O el mismo ejemplo que tengo en la escuela lo tengo en casa y entonces es coherente, ¿no? Entonces eso ya nos ayuda. Luego tenemos que involucrar las emociones a través de situaciones problemáticas. La casa es una fuente de situaciones problemáticas y por tanto podemos utilizar esto para ir generando un análisis, generando también una toma de posicionamiento de parte del propio alumno, ¿no? Y en casa pues del hijo o la hija, que permita que vaya incorporando en su escala de valores esos comportamientos que queremos, ¿no? Si esto lo hacemos de manera coordinada entre la escuela y la casa, el alumno ya verá que eso es así, ¿no? Tendrá el ejemplo. 2, involucrar emociones, porque cada vez que hay una situación problemática de esto, aprovechan para que lo analicemos, que lo debatamos, entonces yo lo voy incorporando, ¿no? Al final, el alumno o la alumna va pasando de la heteronomía moral, lo hago porque me lo dicen, porque me lo piden, porque me obligan, a la autonomía moral, lo hago porque me lo creo, porque lo he incorporado en mi escala de valores y por tanto me comporto en consecuencia, ¿no? Entonces, parte del éxito de la enseñanza de competencias metadisciplinares es poder